La Bordeta, Un hombre sin más, Edén, La maternal y el cortometraje Parresia compiten por alcanzar las nominaciones a los premios Goya. Instituciones aragonesas, entre las que se encuentra esta casa, lanzan una campaña para que los académicos que votan conozcan las obras aragonesas. Cine y de cineastas, 4 trabajos aragoneses compiten este año por llegar a las nominaciones de los Goya. Para que los académicos que votan conozcan las obras, el Gobierno de Aragón, la Diputación de Zaragoza, el Ayuntamiento de la capital y esta casa lanzan una campaña de apoyo. El retrato más íntimo de José Antonio La Bordeta. Llevar a La Bordeta a los Goya me parece que es un sueño y ojalá estemos allí, que yo creo que sí, que si empujamos un poquito más, ahí estamos. La recién estrenada La maternal. Es un año muy competitivo, que estamos con la ilusión, con ganas, porque la película sentimos que ha generado mucho cariño, pero muy conscientes y con los pies en la tierra de que puede suceder cualquier cosa. Una extraña llegada al paraíso de Edén. Solo rodar una película ya es un gran éxito con todo lo que cuesta hacerlas ahora mismo, pero ahora hay que luchar por esa posible candidatura, que sería muy bonito, la verdad. No se me agiten, por favor, no se me pongan nerviosos tanto. Y también hay sitio para el corto, de la mano de Parresia. Parresia es uno de los 15 candidatos a los premios Goya, mejor cortometraje de ficción, lo cual ya es muy difícil y tomamos como un regalo. Y está gustando mucho, la verdad que es un cortometraje que allá donde lo proyectamos la sensación del público es muy positiva con él. Para todos ellos, solo ser nominados sería un regalo, pero quién sabe si además de eso se traen a Goya de vuelta a su tierra. Aragón TV con el cine aragonés.